Tengo el honor de presentarles a Raúl Luyando Cuevas, que nos visita de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. El profesor José Raúl especializa en líneas de investigación de desarrollo económico y de desarrollo sostenible y nos va a presentar su más reciente libro acerca de este tema, que se denomina Algunas reflexiones sobre el desarrollo sostenible, un tema pues, de mucha actualidad no solo para el país, sino también para todo el mundo. Pues si me detengo en todas las publicaciones y ejercicios académicos del profesor me tardaría mucho, entonces aprovecho para darle la bienvenida, profesor. Adelante, bienvenido. Buenos días. Primero que nada les quiero comentar por qué traté de hacer este libro. Este libro nace de una situación que he venido viendo a lo largo de todos estos años, de que hay gente que habla de desarrollo sostenible, pero sin entenderlo bien. Entonces hay gente, políticos, hay profesores, hay organizaciones que están hablando de desarrollo sostenible, pero lo tratan superficialmente. Entonces, yo lo que intento hacer es tratar de que la gente entienda más o menos de qué se trata esto. A grandes rasgos, obviamente, porque el tema es muy grande. Y digamos, lo que voy haciendo a lo largo del libro es darles mucha bibliografía para que la gente que quiera profundizar más lo pueda hacer. Entonces, estas son como pequeñas cápsulas de temas que voy tratando y que trato de dar idea de por dónde es la problemática. Una primera problemática que trata el libro, que esa es mía, pero no soy el único que la trata, hay muchos autores, pero es que generalmente ubicamos al desarrollo sostenible o la problemática que trata el Instituto Nacional de Desarrollo Sostenible desde la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque generalmente los libros ponen dos variables que luego resaltan: el crecimiento en el PIB per cápita y el crecimiento poblacional que hubo después de la Revolución. Pero lo que uno se debe de preguntar es ¿qué es el desarrollo sostenible? Y si uno entiende qué es la intrusión del hombre a la naturaleza, pues siempre lo hemos hecho desde que nos volvimos sedentarios. Entonces, hemos transformado la naturaleza para nuestro beneficio. Pero entonces, eso empieza desde la antigüedad. Entonces, hemos hecho esto durante mucho tiempo. Y apenas es el momento en que reflexionamos acerca de los problemas que le estamos causando y los problemas para que podamos sobrevivir como especie. Pero yo creo que esto se fue dando, nada más que fue un proceso errático, a veces alto, a veces bajo, y donde no se le puso mucha atención a la problemática. Hay tratados que hablan sobre esto de antes de Cristo. Tratan del problema porque había pensadores que se preocupaban por las cuestiones que estaba generando la minería, la tala de árboles, la agricultura, que después corría tierras salinas. Entonces, ya desde tiempos anteriores había una preocupación. Hay autores que también hablan que en las culturas antiguas se utilizaba la quema de bosques para cazar o para sembrar. Entonces, no es algo novedoso. Lo que pasa es que le estamos poniendo apenas atención. Otra situación que hay es que generalmente el problema es que nos empezamos a preocupar por esto por ahí del siglo XIII, cuando empezaron a darse cuenta de que habían talado árboles y que habían deforestado muchas partes en Europa. Entonces empezaron a preocupar y empezaron a salir después tratados sobre esta problemática. Y bueno, esto para mi parecer empieza a ser la situación, o sea, no es de ahora, siempre ha habido y el hombre nunca se ha preocupado. Por esto ahorita voy a decir por qué no se preocupó demasiado, porque hay cuestiones culturales que están detrás de esta situación. Entonces, una primera pregunta que nos deberíamos de hacer, que es otro capítulo que tengo, es ¿qué significa sustentabilidad? Porque hablamos de ella y no sabemos qué es sustentabilidad. Entonces, si uno se va a los libros que hablan sobre esto, generalmente sustentabilidad
es una palabra latina que después pasa al francés y después pasa al inglés. Y su significado pues, es sostener durante un periodo largo, algo. Después pasa al francés y pasa al inglés. Si ustedes se ponen a revisar los diccionarios de inglés, la palabra sustainability aparece hasta por ahí de los años 70, 80, antes no aparecía. Si ustedes la buscaban, no estaba. Entonces, aparece porque desde ese momento adquirió gran relevancia para mucha gente que habla inglés. Pero, digamos, la raíz, cuando uno la trata de buscar, pues eso es algo que se sostiene en el largo plazo. Pero, ¿qué es eso que se debe sostener en el largo plazo? Bueno, mucha de la gente que escribe, más en habla inglesa, lo que trata de decir es que se debe de sostener la sociedad como la conocemos, que sería lo que debería de buscar la sostenibilidad. Pero, digamos, se pone el acento en cuestiones ecológicas, entonces se pone ahí. Pero, digamos, si uno lo traduce directamente sería sostener algo en el largo plazo. Y digamos, ¿qué vamos a sostener? Sería la pregunta. ¿Qué queremos que continúe? Entonces, generalmente la respuesta es las sociedades humanas. Y es algo que hay que ver. Después, lo segundo que nos tenemos que preguntar es qué significa desarrollo. Si desarrollo significa, porque hay mucha gente que escribe por ahí de los 2000, de finales del siglo pasado, que escribe y toma crecimiento y desarrollo como cosas similares, como si estuvieran hablando de lo mismo. Y no, hay autores que las distinguen, que una significa una cosa y otra significa otra cosa. Entonces, ahí también nos perdemos un poco en estar tratando de ver si hay una contradicción entre el desarrollo y la sostenibilidad, que a veces lo hablan. La sostenibilidad es una cosa medio ecológica y el desarrollo ataca la ecología. Entonces son contrarios, ¿sí? Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es qué demonios es desarrollo. Y desarrollo y crecimiento son dos situaciones teóricas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el crecimiento agarró más popularidad y se fue, todos los que estudiamos economía sabemos que agarró fuerza y fue uno de los principales temas a finales del siglo pasado. Entonces, todo el mundo hablaba de crecimiento, y había lógica, porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial y querían que crecieran las economías. Pero el problema es que si uno agarra una gráfica y pone a las economías del mundo, uno ve que unas crecen así, que son las desarrolladas, otras medio así, y unas así abajo, que generalmente son las africanas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estas están creciendo menos? Entonces, lo que empezaron a decir muchos es que tenían características diferentes a las que tenían los desarrollados. Y entonces que se tenía que hacer algo para proponer soluciones para esas economías. Y entonces viene el término desarrollo. El término desarrollo es un término que trata de incluir las características de los países no desarrollados. Ya no es como los modelos de crecimiento que agarrábamos algunas variables y veíamos cómo se daba una trayectoria de crecimiento y qué lo causaba. No, aquí ya cuando empiezan a ver a los países no desarrollados, empiezan a ver cuestiones políticas, cuestiones sociales, otras cuestiones que en el crecimiento no se consideran. Entonces empieza a hacer un análisis un poco más histórico que como se hace en las teorías de crecimiento, porque ya se incluyen más cosas. Entonces, si uno empieza a ver las teorías de desarrollo económico, se empieza a dar cuenta que conforme se fueron desarrollando, al día de hoy ya están más cerca del desarrollo sostenible que de otra cosa. Ya entran variables como el cuidado ecológico y todas estas. Si uno abre ahorita un libro de desarrollo económico, ya entran los temas del agua, los temas del aire, todo ya entra. Entonces,
Ya el desarrollo económico se acerca mucho a lo que es el desarrollo sustentable, ya no son tan lejanas como antes. Antes, cuando se tomaba desarrollo y crecimiento como iguales, se veía como simplemente el crecimiento de la economía y que ello se iba a traducir en una mayor demanda y eso se traduciría en más pérdida de áreas naturales. Entonces, aquí hay una problemática que tenemos que estar viendo y hay autores que lo tratan, ¿no? Y los diferencian. El desarrollo del crecimiento. Y de hecho, una de las críticas fuertes que hay, por ejemplo, de Dalí, sí, es un crítico que es depresionista, que dice que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Que crecimiento es una magnitud que puede crecer y que desarrollo se liga más a cuestiones de calidad, que no necesariamente quiere decir crecimiento. Entonces las trata de diferenciar, porque ellos, ahorita vamos a tomar otro capítulo, tratan cuestiones de si limitar o no limitar el crecimiento de los países, de las economías. Entonces, esas son las dos primeras con las que empiezo. Después hago un capítulo donde digo si hay una contradicción entre desarrollo y sustentabilidad, porque eso también lo tratan mucho, de decirle, hay una contradicción. Aquí viene lo interesante de toda esta situación. Cuando sale el documento del Club de Roma, los límites de crecimiento, generalmente hablan de poner un límite, de que ya las economías no pueden seguir como estaban. Y después sale Naciones Unidas con la propuesta del informe Brundtland. ¿Y qué hace más o menos este informe, que es nuestro futuro común? Lo que hace, que es muy interesante, es, para no poner límites, trata de hacer una confusión entre la sustentabilidad, o sea, el cuidado ambiental y el desarrollo. O sea, trata de que puedan subsistir los dos, que no sean una contradicción. Y de eso trata Naciones Unidas de hacer desde ese momento. ¿Por qué? Porque trata de dar como una esperanza al mundo de que se pueden hacer las dos cosas. Entonces, cuando estamos hablando desde Naciones Unidas de desarrollo sostenible, estamos hablando de esa conclusión. Por eso Naciones Unidas no niega el crecimiento. Si ustedes leen el informe y después leen los objetivos de desarrollo sostenible, está crecimiento, es una de las variables. O sea, no lo quitan, porque lo prevén que es necesario. Pero ¿por qué hacen esto? Los que son críticos a la teoría de desarrollo sostenible, pues dicen, no, tú estás dejando allá el mercado. La teoría del mercado y la teoría del mercado no deben estar ahí, porque la teoría del mercado lo que dice, bueno, la crítica que hay desde ese lado es que dicen que no, la teoría del mercado nunca habla de límites, y en cambio la ecología, la física y esas materias fuertes sí hablan de límites. Entonces dice que ahí hay un problema. Estás hablando de algo que no tiene límites con algo que sí tiene límites. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Eso depende desde dónde lo estén viendo, ¿sí? Y desde qué argumentos tienen acá y qué argumentos. Créanme que los dos tienen argumentos para decir cosas. No es que unos tengan más y otros tengan menos. Los dos tienen argumentos para decir por qué deberían de utilizar uno y por qué deberían de utilizar otro. Entonces, veo esa contradicción, pero pongo el acento porque mucha gente quiere criticar al desarrollo sostenible desde Naciones Unidas, diciendo que son posturas economicistas. En general, cuando uno se mete a ver por qué hablan de economicismo, por qué hablan de homo económicos, para tratar de un poco de sobajar la cuestión económica, es porque ven a la economía como algo de donde sale todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Que la economía, de la economía clásica, salen las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, son como subconjuntos del conjunto que sería la economía. Entonces lo ven mal, dicen, no nos tenemos que sojuzgar a la economía, tenemos que estar a la par. Entonces, si ustedes se ponen a leer, muchas de las ciencias sociales, sociología, política, filosofía, están en contra de la teoría neoclásica, la atacan.
porque le están viendo así, porque no, digamos que para ellos no les está dando su lugar. Y lo vemos, ¿no? Economía, aunque sea ciencia social, está diferenciada de ellos, ¿sí? Pero si se ponen a pensar qué tratamos de estudiar todos los de ciencias sociales, es el comportamiento del hombre. Todas lo tratan de hacer. La economía lo trató de hacer de un modo un poco más estructurado y por eso sobresalió. Pero todas lo tratan de hacer de algún o de otro modo, todas. Entonces, ¿hemos avanzado en esta situación? Desde mi punto de vista, no. Pero la que más ha avanzado es la economía, y la economía todavía tiene muchas lagunas que resolver, que no se han resuelto. Entonces, hay una problemática ahí. Entonces, nada más pónganse a pensar que la teoría del mercado parte desde un punto en el tiempo, donde nosotros no sabemos cómo se repartían los bienes. No sabemos si nos importa como economistas con esa teoría. Partimos de un punto en el tiempo, los bienes ya estuvieron distribuidos, y lo que nos dice la teoría es que con el intercambio vamos a mejorar. Entonces, pero el problema es, si se ponen ustedes a pensar, es cuando llegó el hombre, se empezó a asentar y se empezó a apoderar de los recursos naturales. ¿Quién se apoderó más y quién se apoderó menos? Eso depende de cuestiones religiosas, políticas, de raza, hasta de fuerza, que yo creo es la mayor, la de fuerza, la inclusión. Entonces, de todo eso depende quién se apoderó más de unas cosas que de otras, y eso no lo analizamos, simplemente ahí está y de ahí partimos. Entonces hay una problemática porque no sabemos. Cuando se habla de equidad en el reparto de bienes, en el mundo que habla mucho de Naciones Unidas, uno lo que se debe de preguntar es ¿qué es equidad? Hay muchas palabras que las soltamos porque parecen un significado bueno, pero no tenemos conciencia. Apuntamos democracia y uno se pregunta ¿qué demonios es democracia? Equidad, ¿qué es equidad? ¿Qué es justicia? Porque se suena bonito y dicen, no, vamos a hacer un país con justicia. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa desarrollo sostenible? No, bien, porque es mucho. Entonces la gente lo tira como si fuera algo bueno, y todos lo entendemos como algo bueno, pero no profundizamos. O sea, equidad, ¿qué quiere decir equidad? Democracia, ¿qué quiere decir democracia? En una parte del libro pongo a Branko Milosevic, que dice que la democracia más grande de Estados Unidos, pues, se compran políticas. O sea, los más poderosos van y hacen ¿cómo le llaman los estadounidenses? Lobbying. Hacen lobbying, dan dinero para que sus políticas que ellos quieren salgan. O son los dueños de los medios de comunicación. Y entonces, si quieren una política en particular, le meten para que todos se metan en esa dinámica. Entonces dice, ¿qué tanto funciona la democracia en el mundo? Si pasa esto en la que suponemos que es la principal o la que está más avanzada. Entonces, así como esas situaciones, también cuando se habla de hecho, esta es otra situación que también, ya me estoy yendo por todos lados, pero otra situación que nos debemos de plantear, cuando hablamos de economía, ya que estoy aquí en economía, que me gustan estos temas, generalmente no nos metemos en la justicia. Si se dan cuenta, en la teoría no hay justicia, hay eficiencia. Nuestro objetivo es la eficiencia, que seamos eficientes, pero justicia no. Entonces, desde ahí se agarran otras ramas para decir, los economistas no meten la justicia, los economistas son individualistas y no meten lo social, y no es tan así. Cuando uno se mete a la teoría de mercado, sí hay su parte social, hay su parte de moral, hay su parte de muchas cosas, nada más que nunca nos metemos ahí. Pero justicia es meterse en un embrollo, porque ¿quién define justicia y quién define cómo la van a aplicar y que todos queden contentos? Es todo un problema, no es sencillo meterla en una teoría y decir queremos justicia. ¿Qué significa justicia? Es un problema. Entonces, bueno, otra situación que debemos plantearnos es que después
fue avanzando la propuesta de Naciones Unidas y la volvieron en una que tiene 3 pilares: el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental. Y dice una cosa Naciones Unidas que nos tiene que hacer reflexionar, dice, las 3 son equivalentes en la problemática. O sea, ni es mayor la economía, ni es mayor la social, ni es mayor lo ambiental. Las 3 son equivalentes para el problema, para resolverlo. Entonces, desde aquí se empieza a armar una serie de teorías que tienen que ver con cuestiones holísticas y que tienen que ver con cuestiones de análisis, ahí se me fue el nombre, pero análisis más fuertes, que ya no tienen que ver solamente con la economía. Aquí ese es uno de los problemas que yo creo que nos deberíamos de plantear. Si Naciones Unidas mete a las 3, cualquier problemática que haya en el mundo tiene que tener a las 3. Yo ya no puedo hacer una resolución de algún problema solamente desde lo económico. Si veo lo económico afecta lo social, y lo económico afecta lo ambiental. Y lo ambiental le pega a lo social y le pega a lo económico. O sea, las 3 están atadas. O sea, no hay que yo haga esto y no pase, no haya algún efecto en las otras. Creo que esos tiempos ya quedaron atrás, que eran los de la especialización. Que alguien se especializaba y se volvía muy especialista en un tema y desde ahí lo trataba. Y no le importaba lo que pasara en otras cosas. Y lo que me parece que nos trata de decir Naciones Unidas es que nos tenemos que meter en todo. Si yo aplico una política económica, ¿eso cómo va a afectar lo social? ¿Y qué efectos va a tener en lo ambiental? Se vuelve una estructura compleja. Y lo complejo es difícil de estudiar. Pero allá tenemos que tender si queremos hacer desarrollo sostenible. Entonces, es otra problemática que hay ahí. ¿Qué es lo complejo generalmente tratado? Generalmente lo complejo es que hacemos algo y no sabemos bien cuál va a ser el resultado. Y aparte, en la cuestión compleja también se prevé, o en la holística, se prevé que tenemos que estudiar a cada uno en lo individual, sus relaciones y el todo, el efecto total. Ya no es solamente una cuestión así vaga, si queremos transitar a eso. Esa es otra problemática que yo veía. En nuestras universidades no estamos pensando esa problemática de decir, bueno, ya tenemos que transitar a algo que sea multidisciplinario y ya no especializarnos en una cosa, porque eso nos está alejándonos de esto. A mí me daba esto de el actual presidente que acaban de elegir en Argentina, se oyen sus propuestas, parece que son las propuestas del siglo pasado. O sea, las que aplicaban en mi país ahí por los años 80, más o menos es lo que está diciendo que se haga. Y yo entendería que ya tenemos que transitar hacia otras cosas. Ya no meternos en eso, ya se tiene que... ya ahorita estamos en cuestiones de la empresa, ya de empresas que tienen que tratar lo social, que tienen que aportar a la sociedad, ya no nada más en lo económico. Teníamos la idea muy general de decir, bueno, que crezcan las empresas van a derramar, van a invertir, van a derramar ingresos y va a estar la gente mejor. Era la economía de Friedrich. Después lo empezaron a criticar Stiglitz y muchos más, porque decían, no, eso no pasa generalmente. Hay unos que se aprovechan más que otros. Entonces, se supone que una de las cosas que se deben de atacar es esto. Entonces, ya no es economía de la filtración, sino que la gente realmente se beneficie. Entonces, ya hay un montón de propuestas, eso también les quería decir, porque cuando nació la propuesta del informe de nuestro futuro común, pues hay una definición que la ponen como en 4 renglones generalmente, el informe de ver por las generaciones futuras. ¿Qué pasa con esa? Que no la bajan bien, o sea, uno la lee y le dice 1000 cosas. Entonces, de ahí partieron como 70 definiciones. Entonces, apenas Naciones Unidas la está tratando de bajar con los ODS, con los Objetivos del Desarrollo.
O sea, porque no lo tenía bien atado y con los 3 pilares. Pero los 3 pilares otra vez nos tienen que hacer reflexionar. Porque generalmente yo trabajo en un área de sociales, donde hay sociólogos y toda esta gente. Y el ataque, cuando hablamos de desarrollo, es contra la economía. Entonces yo me enojaba porque les decía, pues, ni siquiera entienden bien economía y la tratan de atacar. Pero hay una idea de que el provocó esto fue la economía, el modelo neoclásico. Y yo digo, espérense, si las Naciones Unidas pone 3 pilares, es que los 3 también se deben de ver como causa y efecto, no solamente como los que provocaron, sino los 3 se deberían de tomar en el mismo sentido. Entonces también los sociales, cuando uno se mete, es una problemática todo lo social. Todo el comportamiento humano es una problemática. No hemos avanzado demasiado. Han avanzado más las ciencias duras, por eso hemos avanzado en muchas cosas, pero lo social no ha avanzado demasiado. Entonces ahí tenemos una falta, una falla, porque no hay un avance. Seguimos en las mismas situaciones que teníamos hace mucho tiempo. Hay guerras por territorio, cuando uno debería decir, ya estamos en el siglo XXI, ya eso no debería ser posible, ya está ahí. Ya se están peleando por territorio, por cuestiones de quién es más hegemónico en una parte del mundo que otro. Y entonces pregunta uno, ¿y entonces el desarrollo sostenible? Si tú estás pagando por armas, ¿que las armas no te generan CO2 cuando las produces? Los campos militares, nada más en sostenerlos, no te están generando CO2. Y otros efectos del calentamiento global. O sea, digamos, Biden, que es el presidente de Estados Unidos, anda que está en contra del calentamiento global. Pero uno lo oye y es discurso. Ya después, si se mete a las guerras, si se mete a hacer otras cosas, si no para el armamento, o sea, si se dan cuenta y uno se pone a reflexionar, mucho de lo que se produce es armamento. O sea, ¿para qué? Y eso está contaminando, igual que porque nos meten la idea de que el consumo de los humanos, sí, y el armamento. ¿Dónde está? O sea, ¿por qué no lo metes ahí en la receta? Entonces, igual es una problemática que está ahí. Entonces, esto de los 3 pilares nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer pensar en esa situación de la multidisciplinaridad. Es decir, ¿tenemos que transitar hacia allá o no? Pues debemos de transitar. Naciones Unidas dice que debemos de transitar allá si queremos solucionar esta problema. Y entonces, cuando uno se empieza a ver los 3 pilares, uno se da cuenta de la dificultad, porque agarra lo económico, y yo aquí nada más marco la teoría neoclásica. No me meto en las otras porque nunca acabaría, es mucho. Entonces me meto en la parte de los neoclásicos y qué dicen ellos acerca de la problemática del desarrollo sostenible. Y es un poco lo que les platiqué, que tendríamos que empezar de ver cómo se distribuyeron las cosas, quién las aprovecha, todas estas cuestiones que no nos metemos demasiado para ver aquí. Pero otra situación que también debemos de ver es cuál es la propuesta. La propuesta más, digamos, acabada que yo he visto desde este lado ha sido de Solo. Solo tiene un librito que se dedica a estudiar el desarrollo sostenible desde su punto de vista. Y básicamente es la propuesta del lado neoclásico, porque el lado neoclásico de la economía tiene su propuesta de desarrollo sostenible. ¿Y qué dice esa propuesta? Básicamente que, así en términos muy generales, que la tecnología nos va a salvar. Y en términos de Solo, que la sustituibilidad nos va a salvar. ¿Qué quiero decir? Que si uno se pone a pensar desde inicios de la humanidad, los humanos siempre han agarrado naturaleza y la han convertido en otras cosas. No sé, cortamos el árbol y hacemos una casa. ¿Sí? Y así lo hemos hecho durante miles de años. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano si uno se lo pone a pensar en términos de Solo? Pues ha transformado una cosa en otra. Ha sustituido una cosa por otra. Entonces, ahorita, en términos de Solo, se podría hablar de un capital que esté hecho por el hombre. Así como hay capital natural,
habría un capital hecho por el hombre. Y aparte del capital hecho por el hombre, hay un capital que es el capital intelectual. ¿Cuánto hemos avanzado intelectualmente y cuánto conocimiento hemos adquirido? De eso no se habla también mucho, pero hay mucho avance en el mundo sobre los descubrimientos, entonces hemos avanzado mucho. Entonces también hay un capital intelectual. Entonces, esos están ahí. Y entonces, básicamente lo que dicen ellos es que esta problemática que tenemos ahora se podría solucionar con avances tecnológicos. ¿Sí? Entonces, más o menos es su solución. Pero hay teorías, si se mete nada de Smith y se meten otros clásicos que hablan de límites. No como tachan a la economía de que no pone límites, sino que pone límites. Entonces, pero ya meterse era todo un problema porque cuando uno se mete a las cuestiones ambientales, es otro problema. Uno cree que ahí está. Pero no, es toda otra problemática que está ahí que después no tenemos ni conciencia que hay un problema ahí. Que yo la traté de entender, pero me imagino que un biólogo la entendería. Pero la situación es que tenemos cuestiones bióticas y abióticas, y las creadas por el hombre. No sé si se puede hacer comentarios. Sí. Que de hecho, si uno se pone a mirar, incluso Malthus ya Sí. pues, esa idea de los límites, de los recursos naturales. Sí, de hecho lo pongo ahí en un capítulo, Malthus, y a Harding, porque me parece muy interesante. Otra cosa que no nos metemos es que generalmente hay dos variables que ponen en los libros y nada más nos miramos una, es el crecimiento del PIB per cápita, pero el otro es el poblacional, y al poblacional no le hacemos caso. O sea, ahí está, crece la población y hacemos políticas, pero para atacar el consumo, no para que no crezca la población. Es también bien interesante porque la cuestión es que, por ejemplo, China sí puso ya un límite. Eso va a ser bueno o malo en el largo plazo, depende de dónde esté bien. En el corto plazo parece que es bueno, pero hay autores que plantean que en el largo plazo les va a faltar mano de obra a los chinos, que ya les empieza a faltar desde no sé qué año, les va a empezar a faltar mano de obra y van a tener que jalar en migrantes. Entonces, es una problemática que no sé, Hardy, otro autor muy reconocido, lo que decía es, el problema de la población no se soluciona técnicamente. Entonces, como se solucionan otras situaciones. Al problema poblacional hay cuestiones morales, éticas, y cuando uno se mete a eso, se da cuenta que entra la religión, y entra cuestiones de las costumbres, entran muchas cosas. Y dependiendo de la fuerza de una teoría u otra, es donde se ubiquen. Hace tiempo en mi país había una campaña que se llamaba La familia pequeña vive mejor. Y los comerciales era el papá, la mamá, un hijo y una hija. Lo que le llaman crecimiento de reemplazo. El hijo y la hija reemplazan al papá y a la mamá cuando mueran y todo se mantiene constante. Entonces, había una campaña. ¿Por qué? Porque en esos años había la idea, siguiendo antes, de que el crecimiento poblacional era un mal de los países no desarrollados y que mientras no se contuviera ese crecimiento, no iban a dejar de ser subdesarrollados en ese tiempo. Entonces, había toda una campaña. Después llegó Bush y llegó la Thatcher. Y como eran más derechistas, pues desecharon eso. Y se dan cuenta que en Naciones Unidas sale esto de los derechos humanos. Y en los derechos humanos, los que tienen la decisión sobre cuántos hijos, la dejan en la pareja. Que nadie debe de intervenir. Y Harding dice, bueno, pues Naciones Unidas está mal. Si hace eso, pues es un problema. Entonces, es otra situación que no nos metemos, pero ahí está. Y no nos metemos porque es medio espinosa. Generalmente, si uno se pone a decir cosas de la familia, le salta mucha gente con diferente ideología. Entonces, es un problema. En la cuestión biológica que les comentaba, son la parte biótica y la biótica.
O sea, la biótica es las cuestiones que hay en el ambiente que son físicas y químicas, que también estamos pegándoles, y que generalmente la entendemos más cuando hablan del cambio climático. Cuando les hablan de cambio climático y que está cambiando el clima, entonces sí ya creen que es un problema, ¿no? Entonces, hay la idea, hasta donde se sabe, que el hombre la estuvo generando, luego lanzando más CO2 desde la revolución industrial, y entonces se está calentando el planeta. Entonces, hay una serie de situaciones físicas que tienen que ver con eso. Las leyes de la termodinámica, que muchos libros nos marcan. Y meterse a las leyes de la termodinámica es difícil, no está tan fácil. Entonces, pero básicamente lo que nos dice es que si nosotros utilizamos la energía, una parte se va a desechar y ya no la vamos a recuperar nunca. Entonces, siempre hay un desecho. Y entonces, se supone que la entropía, que le llaman así, una de las leyes, siempre va a estar creciendo, siempre va a haber desechos. Y del otro lado, del lado biótico, había la idea de que, desde la biología, de que en vez de que pasara esto que pasaba con los procesos físicos y químicos, en los procesos bióticos, había más organización. En los otros se desorganizaban y en estos se organizaban, o sea, de células partían a ser tejidos y se hacían humanos y se iban organizando, iban creciendo. Entonces no se veía dónde estaba el problema. Entonces llegó este señor del gato de Schrödinger, que es muy famoso por ahí en una comedia, y él propuso en un librito pequeño que el hombre, no me voy a meter ahí en la problema, ahí lo pueden leer, el hombre crece de esa manera, pero contaminando el ambiente. O sea, propiamente no lo hace, pero para crecer tiene que contaminar el medio ambiente. Y entonces se solucionó la problemática de por qué el hombre también contamina. Y aquí hay todavía otra problemática más difícil, porque dicen, generalmente yo cuando tomé mi primer curso de estos de cuestiones ecológicas fue en España. Había un curso y lo mencionaban como cuestiones ecológicas ligadas a lo social. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando llego y todos los que daban el curso eran matemáticos? Todos eran matemáticos. Entonces, pues yo dije, pues ¿qué nos van a enseñar? Pues eran modelos, y eran modelos de equilibrio. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, para que me entiendan lo básico, hay un ejemplito ahí básico, que es el de los zorros y los conejos. Entonces, hay una cantidad de zorros y una cantidad de conejos, los conejos comen un pasto y los zorros se comen a los conejos. Mientras no crezcan mucho los conejos y se acaben el pastizal, y va a haber hambruna y se van a morir, y si se mueren, entonces los zorros también se van a morir porque no tienen de qué comer. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Entonces, en la parte abiótica se habla de equilibrio, pero en la parte biótica se habla de desequilibrio. Porque si se ponen a ver, desde que entró el humano a meterse en los sistemas naturales, pues los desordenó. Entonces, los ha estado desordenando, y entonces hay propuestas de que ya no se debe hablar de equilibrio, sino se tiene que hablar de desequilibrio. Entonces, hay allí una situación que también es bien interesante desde el lado ambiental, no solamente el económico, el social, también el ambiental tiene sus posturas, no es algo así lineal, ¿no? No, ahí también hay una problemática. Y ahora, si nos vamos a lo social, que sería la tercera esfera de la sustentabilidad, bueno, pues la problemática es muy grande. Si ustedes se van y ven trabajos bueno, aquí no sé si me van, pues, pero si ven trabajos de sociólogos, no profundizan mucho en los temas, tienen como una teoría y a partir de ella solucionan todo, sí, es muy raro, y lo más raro es que se los publican en muchos casos. Entonces, pero no profundizan, y a veces utilizan el sentido común. Entonces, y ahí están.
Y entonces yo creo que una problemática de esto es que ellos no han atacado la problemática que hay, que existe. Entonces, somos una parte débil que tiene que ir creciendo. Tenemos una oportunidad ahí de profundizar en el tema y hacerlo más factible. O sea, ahí hay una cuestión de oportunidad para nosotros, para profundizar en el tema y ver cuáles son las acciones en las que se mueven. Entonces, hay cuestiones de oportunidad para todos nosotros, de profundizar, porque yo creo que es lo más débil que hay, sea lo social. No se ha avanzado demasiado. No se ha avanzado demasiado y lo seguimos viendo. O sea, todavía vemos discriminación por raza, discriminación por estrato. Sigue habiendo una discriminación que no se ha quitado. Se supone que es una de las cuestiones que quiere atacar. Pero lo vemos, o sea, la guerra es casi religiosa, es de razas. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Y esas son las que ahorita están de moda, porque hay un montón de guerras ahí en el continente africano que, como no nos informan, pues no sabemos. Pero ahí están. Entonces, han de decir, mientras se maten ahí los africanos, ¿qué nos importa? ¿No? Es un problema. Entonces, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado en lo político, en la equidad? Porque todo eso suena bonito, pero ¿cuál ha sido el avance? Entonces, hay una problemática. Bueno, una última cosa que les quiero comentar es generalmente hay otras propuestas que se hacen en economía de algo que se llama sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. Y generalmente la sustentabilidad débil la asocian con el modelo neoclásico del mercado. Y aquí lo interesante es que muchos autores dicen, a ver, esta tiene una base judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque la base religiosa dice que el hombre se puede aprovechar del mundo. El hombre estuvo en este mundo para aprovecharse de él. Y entonces, desde ese punto de vista, desligan al hombre de la naturaleza. Y entonces el hombre puede aprovecharse de esto. Ahí también hay bibliografía en el libro para quien le pueda interesar y profundizar. Pero ahí está. Entonces, y ellos son los que marcan que nosotros vamos a salir adelante con la técnica y los descubrimientos. O sea, en términos muy generales. Y después está la débil. La débil son todos los críticos de la economía. Ellos, en general, la propuesta fuerte es que este tipo de desarrollo que llevamos ahora no puede continuar, que debe de cambiar. O sea, que no se puede sostener. Entonces, que debe de cambiar. Entonces, eso quiere decir que tenemos que bajar consumo y que al bajar consumo, pues bajamos en demanda a los bienes naturales, más o menos. Pero no se quedan ahí, hay unos que son muy radicales y dicen, a ver, así como nosotros tenemos derechos humanos, los recursos naturales también tienen sus derechos, los animales y las plantas. Sin que se los demos los seres humanos, ellos los tienen por su derecho. Pero aquí surge el problema, porque al final de cuentas esos derechos se los tenemos que dar nosotros, nadie se los puede dar. Si se le ponen a pensar y nadie se puede poner aunque suena bueno, nadie se puede poner también a decir cuáles son los derechos de las generaciones futuras. Porque el que tendría que decir somos nosotros, que ahora estamos viviendo, que se les va a dejar a las futuras. O sea, las futuras no tienen un abogado que esté aquí diciendo qué quieren. Nosotros vamos a decidir por ellos. Entonces, es todo un problema y hay gente de todo perfil, hay unos muy radicales, hay otros más o menos que retoman cosas de la corriente neoclásica y la combinan con otras. Ya hay de todo ahí. Lo que los diferencia muy comúnmente es que la teoría económica, desde mi punto de vista, tiene construido una teoría y ellos apenas están tratando de construir cosas. Entonces, ahí andan ellos en esa cuestión, cada vez avanzan un poquito más, pero andan en eso. Hay unas que son casi utópicas, ¿no? Que la gente se va a volver consciente y que eso va a hacer que todos seamos fraternales y nos ayudemos y esos rollos. Entonces, hay también de esas cuestiones.
Entonces, está esta cuestión, pero si se ponen a meditar un poco, a final de cuentas, fíjense que dependiendo del tipo de desarrollo que nosotros planteemos, es el cuidado que le vamos a dar a los recursos naturales. Esa es la problemática al final. ¿Y quiénes somos? Pues somos los humanos. Somos los humanos. Entonces, es un problema toda esta cuestión. Y lo que es curioso es que después uno no se mete y no sabe cuál es la diferencia. Y hay diferencias muy marcadas. Está una postura muy marcada y otra postura. Y si uno no le entiende, está diciendo cosas en contra de que cree de uno, pero son argumentos de ellos. Entonces, por lo menos uno debería de entender hasta dónde llega un límite de una cosa y otra. No es que el libro lo haga mucho, porque son pequeñas cápsulas de cuestiones, sino que trata, desde mi punto de vista, de que ustedes les dé, yo le llamo la cosquilla por el conocimiento, y profundicen más. Allá hay mucha bibliografía. Entonces, no es que aquí es un libro, bueno, yo creo que ningún libro es un libro que, casi los libros son un trampolín para seguir buscando cosas. Entonces, yo lo veo así. Es un libro para seguir profundizando en los temas que a uno les interesa, pero que se enteren y que traten el tema como debe de ser, no como se trata, que se trata muy a la ligera y se habla, no, vamos a hacer políticas de ahorita, la política que está, una de las políticas que está en mi país, dice, no, yo llevé cursos de desarrollo sostenible, lo voy a aplicar, pero cuando uno lo oye hablar sabe que no entiende mucho la situación. Y así oigo a rectores y oigo a gente de mi país que hablan y dicen, ya no entienden. De entrada tendría que estar en discusión la multidisciplinaridad. Si vamos, nuestras universidades se tienen que enfocar allá o no, porque algo que parece fácil no es fácil. ¿Sí? Que le tenemos que profundizar en el tema de sociales, le tenemos que profundizar para que las sociedades cada vez sean mejores. Porque parece que somos mejores, ¿no? Porque dicen, hemos avanzado y tenemos voto libre y con conciencia, pero eso de conciencia, quién sabe. Si votamos por el que nos cae mejor, igual que muchas cosas, ¿no? O sea, cuando nos dice la teoría neoclásica es chistoso, porque te dice, tienes información completa y oportuna. Y uno se va a comprar un carro, uno no sabe ni cómo trabaja el motor, ni cómo trabaja uno no sabe nada de eso. Uno lo compra porque le gusta y punto, se acaba. Entonces, ¿cuál conciencia? Eso es muy relativo. O sea, esta es la teoría, pero cuando uno se pone a ver la teoría económica, hay muchas falacias. O sea, ni siquiera necesita criticarla, y si uno la conoce bien, hay sus fallas. Entonces, y de eso se han aprovechado algunos autores para pegarse de los que son opuestos a esto. Entonces, pues dice, bueno, es una teoría que parte del individualismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A partir de lo social. Y choca, ¿no? Y no se mete con justicia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Justicia. Y cada cosa que encuentran que no pone, pues se van sobre ella y empiezan a teorizar. Y así se da esta cuestión. Pero bueno, ya para no hacerlo más largo, aquí lo dejaría. Y el que esté interesado, pues hay el libro para que puedan leer. Y espero que les ayude de algún modo. Pasamos a preguntas. Muchas gracias. Profesor José Raúl, muchísimas gracias por su presentación muy interesante. Pienso yo es una introducción muy completa al campo de la sostenibilidad, visto además desde una lectura económica. Si me permite un pequeño resumen, usted nos habla de las tres esferas de la sostenibilidad. Nos habla de la importancia de que nosotros reconozcamos calidad versus magnitud cuando hablamos del debate del crecimiento, más bien del desarrollo versus crecimiento económico. Nos habla del concepto de límites, nos habla de la noción de complejidad y cómo la noción de complejidad nos vuelve más exigentes a la hora de analizar lo social, lo económico, de pensar la ciencia
y de saltar desde las nociones simplistas hacia presidente electo Argentina versus nociones mucho más complejas desde lo multidisciplinario y desde lo interdisciplinario. Nos habla de las posturas distintas que existen sobre el concepto de desarrollo, incluyendo, por ejemplo, la propia postura desde el pensamiento neoclásico, citando a Solow. Nos habla del reto intergeneracional que está involucrado con sostenibilidad y nos habla de la importancia de la noción de conciencia. A partir de ahí yo creo que podemos tener una conversación muy interesante sobre su libro, y si usted me permite yo me atrevería a una primera pregunta. Aprovechando el conocimiento que usted ya ha venido forjando sobre la materia, síguenos un campo o una acción o una actividad en la que usted considere que la humanidad está ya haciendo bien su trabajo en el campo de sostenibilidad, y en cambio un detalle, un campo, una actividad en la que usted considere está el cuello de botella más importante que tiene la humanidad al frente en materia de sostenibilidad. Uno, ¿cuáles elegiría usted? ¿Qué están haciendo bien? Híjole, eso me cuesta mucho trabajo, porque yo soy contrario a eso. Yo creo que están haciendo muchas cosas mal. Eso también va a ser parte de la respuesta, por supuesto. Cuando uno se pone a ver las cuestiones a nivel mundial, hay muchos tratados para cuidar la biodiversidad, a los animales, que se firmaron entre países. Y cuando uno ve los resultados, no hay resultados. Si uno le dicen empleo decente, que es otra de las palabritas que tiene Naciones Unidas, ¿qué quiere decir empleo decente? En un principio no lo definían, entonces se entendían muchas cosas. Ahora ya lo tratan de definir y es libre asociación a sindicatos, condiciones justas en el empleo, salarios, digamos, dignos. O sea, una serie de cosas que, dependiendo de muchas cosas, pueden dar o no se pueden. Todavía sigue faltando toda esa cosa. ¿En qué hemos avanzado en general? En la tecnología. Porque parecía más que conciencia. O sea, sí hay una conciencia que ha avanzado más en países desarrollados. Yo cuando estudiaba en España, ya habían las tienditas estas de orgánicos, afuera de una gran centro comercial que se llama el Corte Inglés. Entonces el Corte Inglés también vendía frutas, verduras y todo eso, y afuera se ponían pequeñas personas a vender cosas orgánicas. Y aunque costaban más caras, la gente le iba a comprar los orgánicos, más que al Corte Inglés. Entonces había como una especie de conciencia que se fue ganando en esos países. Pero en estos países yo veo que avanzamos y después nos echan patas y avanzamos. Ahí en mi país, cuando empezó a ver lo de las bolsas, que ya había islas de bolsas en el mar, que se empezó el tema a atacar muy fuerte, que empezaron a decir, no, ya no bolsas de plástico, bueno, las prohibieron en un primer momento. Después pasaron unos años y regresaron. Y ahorita ya las empresas tratan de hacer lo que le llaman greenwashing, que es como lavarse la cara y verse como sustentables. Y están sacando cosas de plástico que son degradables. Entonces, han habido cosillas, pero yo no veo que, digamos, en el avance tecnológico, a ver, lo que no acaban de entender los países desarrollados es que el cambio climático nos va a afectar a todos. No es que les caigan allá los pobres de América Latina, no, nos va a caer a todos. Entonces, si hay un avance tecnológico que puede ayudar a la humanidad, lo tendrían que diseminar casi gratis. En el tratado que acaban de hacer de Francia, que estaba Biden, el presidente de Francia, ahí se dice que se les va a, no me acuerdo bien, pero como que van a apoyar a los países con tecnología, pero no dicen cuándo. Simplemente lo ponen ahí como deseo y dices, en realidad quieren ayudar a esta cuestión porque es muy sencillo. Ustedes dicen, vamos a poner paneles solares, porque eso ayuda a que no generemos ciertos gases de efecto invernadero. Pero la tecnología todavía no la tenemos nosotros, entonces la tenemos que comprar a otros
que cuando quiera no nos las vende o no nos da la tecnología. Ya nos atan otra vez. Cuando tendría que ser, si es beneficio de la humanidad, lo tenían que diseminar para todos esa tecnología y que en todos los países la pudieran hacer. Ya no veo el problema porque, bueno, sí veo el problema, pero no veo que ellos no entiendan que es en beneficio de todos. O sea, no lo entiendo. Entonces hay una problema. De hecho, cuando el primer autor que leí, porque yo no sabía nada de desarrollo sostenible cuando me contrataron ahí donde me contrataron. Entonces empecé a ver qué era desarrollo sostenible y el primero que encontré es un Clark, que era de Estados Unidos, un investigador. Y él decía, a ver, ¿qué pasa en Estados Unidos? General Motors aquí hace campañas sobre desarrollo sostenible, da dinero para campañas de desarrollo sostenible, es de los que ostentan la bandera de desarrollo sostenible, dice, y en Brasil lo acaban de demandar porque está contaminando el mar. Dice, entonces, ¿cuál es la sostenibilidad? Porque la amenaza es, si me quieres cobrar, pues me voy. Dice, entonces, mientras acá está haciendo campaña de sustentabilidad, por acá no las cumple. Entonces, dice uno, ¿estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? Claro que estamos avanzando en técnica sí, ¿no? Ya tenemos los carros eléctricos, todo esto que nos ayuda, pero falta mucho más para que ya no sea una amenaza las cosas que están pasando. Sobre todo se nos indicaba que para avanzar en esa cuestión es muy importante la multidisciplinaridad. Y que además hay que trabajar en lo social, pero estamos viendo que en lo social, en las formas tradicionales, no están funcionando. Entonces, creo que soluciones propondría, porque uno se pone a pensar la cuestión, es muy difícil militar en cultura, moral, ética y en religión, pues ya nosotros en muchos sociales del colegio, por eso no está funcionando para que actuemos socialmente. Entonces, se ha pensado en las soluciones. Sí, es que son cosas bien interesantes que después no nos metemos. O sea, yo como economista pues veía mis teorías y se acababan. Y acabo de hacer un congreso para la India, me pusieron la cultura y la sostenibilidad que lo tenía que ver. Y me metí en los temas de cultura y son realmente bien interesantes. Y no son fáciles de tratar. Y así hay muchos temas que no nos hemos metido, que nos deberíamos de meter más los economistas a tratarlos. Porque nosotros tenemos un pensamiento un poco más estructurado. Entonces, nosotros nos deberíamos ir metiendo en todas esas cuestiones que no tratamos. En general no las tratamos. Yo vine entendiendo lo de desarrollo ya después de mucho, ya casi después del doctorado, porque pues, me metía en las teorías de las matemáticas y pero no iba a profundidad sobre para qué me servía, cuál era la meta última. Entonces, hay todo un problema ahí y hay temas que no tratamos, que están ahí y que son bien interesantes, porque tú dices cultura, y ya cuando te metes y ves a qué le pega, porque le pega casi a todo lo que tratamos le pega. Y te has dado cuenta que los últimos premios Nobel de Economía, casi todos, tratan temas que antes no se trataban. El que trató sobre consumo era psicólogo, vendido a economista. La de los bienes comunes, hay una señora, ahorita se me fue el nombre, era politóloga, venida a Oslo. Era politóloga, venida a economista. Y trató un tema que no tratábamos, lo de los bienes comunes. Y es bien complejo. Si lees el librito, ella no llega a una solución. No soluciona la cuestión, la deja ahí para que se pueda seguir profundizando en el tema. O sea, ahí lo dejó. Y así han venido todos sobre temas que antes no trataban. La pobreza no era un tema en economía. Había la idea de que el crecimiento iba a acabar con la pobreza. Y no nos metíamos en pobreza. Ahorita hay alguien que se mete en pobreza. Salió la señora que acaba de ganar en cuestiones de género. El que ganó el año pasado era sobre salarios mínimos, porque había la idea de que si aumentaba salarios mínimos,
había desempleo y ese señor demostró que no. O sea, hay cosas que le están pegando a la teoría que nos tienen que hacer reflexionar hacia otras ramas. Sí. Pero es bien interesante, cosas que no nos metemos son bien interesantes. Miguel Ángel, puede prender su micrófono. Muy buenos días a todos, profe, muchísimas gracias por la explicación. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, profe, yo soy estudiante de maestría de administración de la Universidad de Antioquia y estoy muy interesado en el tema de sostenibilidad. Mi pregunta es, ¿usted cuáles creen que son los motivadores o inhibidores en la relación de gobernanza-sostenibilidad para el diseño e implementación de políticas en las instituciones de educación superior? Si no mal entendí, ¿es las políticas, la gobernanza? Estamos preguntando por los indicadores de sostenibilidad más adecuados para las instituciones de educación superior. Esa es la pregunta, Miguel Ángel. Sí, me permito repetirla. ¿Cuáles creen que son los motivadores e inhibidores en la relación gobernanza-sostenibilidad para la implementación de políticas de sostenibilidad en las instituciones de educación superior? Motivadores e inhibidores para la gobernanza en instituciones de educación superior. Sí, eso es un problema fuerte, porque gobernanza de entrada significa un buen gobierno. Entonces, cuando uno ve un buen gobierno, dice, por ejemplo, aquí no lo conozco, pero te voy a poner el caso de mi universidad. Cuando tú hablas de sostenibilidad de las universidades, generalmente se habla en vez de hacer una jerarquía vertical, que sea una jerarquía horizontal, y que desde el rector hasta los trabajadores se involucren en la problemática. Desde ahí hay un problema. Generalmente en las universidades estamos bien jerarquizados. El rector está allá como Dios y nosotros vamos acá el pueblo, ¿no? Entonces, esa es una problemática que está ahí. Yo lo veo en mi universidad, o sea, es el rector, es como el presidente, yo lo voy a hacer en mi universidad, es el presidente y los que son los directores de facultad son como los gobernadores en el periodo priista de mi país. Entonces tienen el poder de hacerlo y deshacer lo que quieren. Entonces, meter ahí gobernanza es muy difícil si no tienes una situación planteada. Yo lo que veía con las situaciones que se planteaban en varios documentos acerca de las universidades, es que si podías hacer una universidad que fuera sostenible, que había todos los elementos para hacerlo, eso tendría que ser reflejo para la sociedad. Si tú lo logras en la universidad, eso podrías replicarlo hacia la sociedad de afuera. Eso me parecía bien interesante en la gobernanza. Y obviamente hay muchas cuestiones que te atacan eso, que son la corrupción, estas cuestiones de amistades y cuestiones de ese estilo que no ayudan a mucho. Y es bien interesante las universidades, porque las universidades, como se supone que somos gente más pensantes, uno supondría que no habría eso. Pero en las universidades de México hay unas mafias que Al Capone se queda corto. Sí, había una universidad, la de Guadalajara, que tenía un rector que ya había durado años y después dejó a otro y era como la sombra del otro. O sea, él nunca dejó el poder. Y un buen día hasta apareció el sustituto muerto en su despacho. O sea, hay una mafia que para qué te cuento. No, son fuertes. Ahorita ya las han ido quitando un poco, pero uno pensaría que en las universidades no pasa eso y desafortunadamente sí. Profesor, me permite. Muchísimas gracias, profe. Primero, decirle que muy linda su obra. Gracias. Bonita, sí, me gustó mucho. Y también quería hacerle una pregunta respecto, bueno, no sé si, porque no he tenido la oportunidad de revisar su libro, no sé si usted de pronto se atreve a proponer su propia definición de desarrollo sostenible. Propia definición. Yo me quedo con la definición que hace, no es mía, pero me gustó, o sea, que al final de cuentas sostenibilidad es algo que se va a sostener en el tiempo. ¿Y qué es lo que se tiene que soportar?
Esa es la sociedad, esa es los humanos. No hay de otra, desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros lo podamos hacer, tenemos que también cuidar el entorno. Si no cuidamos el entorno, pues ya estamos más que quemados, ¿no? Es un problema, pero sí es, yo creo que es la definición común que hay. Esto de, cuando la que hace Brundtland, que habla sobre el futuro y presente, tiene un montón de controversias, porque ¿cómo hablas de futuro y cómo hablas de presente? ¿Y qué te estás tratando de decir? Y de ahí salieron un montón de definiciones. Y bueno, les quiero decir otra cosa. Esto es sobre desarrollo sostenible, pero hay un montón de cosas que han salido, economía verde, economía circular, hay una que se llama sociología ecológica, economía biológica, hay para todo lo que ustedes quieran. Yo creo que yo traté este tema porque creo que engloba muchas y es lo que más se trata y lo que está en boga, pero hay muchas cosas que tratan de hacer lo mismo desde diferentes visiones. Sí. ¿Cómo está? Buen día. Tengo una pregunta relacionada con la forma en la que usted está planteando la diferenciación entre crecimiento y sostenibilidad, o mejor, desarrollo, crecimiento y desarrollo. ¿Cómo podemos mostrar a las organizaciones, más enfocarnos con una forma de entender el indicador de que no estamos creciendo, pero sí estamos desarrollados? Es decir, ¿cómo le muestro, por ejemplo, a una persona, una organización, que aunque no estemos creciendo, estamos desarrollados o estamos por ese camino de desarrollarnos? ¿Cuáles serían como esos indicadores o dónde podríamos mirar para presentar eso a un empresario? Sí. Bueno, es que depende, aquí depende mucho de qué empresario le estés presentando las cosas. Inversionistas totalmente. Por ejemplo, visto desde el punto de vista de las finanzas. Normalmente cuando vamos a invertir o vamos a hacernos algo de una organización, lo primero que revisamos son estados financieros. Es decir, como dejamos de crecer en comparación al año anterior en un 5, un 10% en el EBITDA, en ingresos, etc. Pero tenemos mejor desarrollo en que, como mostramos, no crecimos en rentabilidad, por ejemplo, pero sí en esto otro. ¿Qué sería lo otro, por ejemplo, en la organización? Mira, el desarrollo lo puedes diferenciar porque tiene que ver con más cosas de condiciones de vida. Cómo está tu población, cómo está decontaminado o no el agua, qué tanto estás cuidando los bosques. Con ese tipo de cosas anda el desarrollo. Y crecimiento, generalmente, lo que le demuestras es que tú como país está crecimiento de tu ingreso. Y es oportuno invertir porque hay una proyección de que va a seguir creciendo. Que los empleos, que no hay movimientos políticos que desestabilicen a la sociedad, y que entonces va a haber condiciones fijas, que puedes pagar unos ciertos salarios, que la gente no se va ahora sí que a revelar en los trabajos. O sea, le planteas una serie de condiciones para que inviertan. O sea, tus relaciones comerciales, cuánto te entra de divisas, cuánto sale. O sea, hay muchas cuestiones ahí que tienes que plantear. Pero esto no es... A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba haciendo la maestría. Había un maestro que nos decía de finanzas, que decía, ¿por qué cuando Clinton se metió con la Lewinsky, se cayó la economía de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver eso con la economía de Estados Unidos? Porque Clinton hizo una infidelidad, pero se cayó la economía. Entonces nos decían, ¿qué tiene que ver? Y la respuesta que nos dio es que con Clinton tenía una proyección. O sea, Clinton ya tenía un cierto tipo de medidas que iba a hacer. Y que entonces, como había la sensación de que Clinton podía caer, y los inversionistas habían la idea que eso ya no iba a continuar, entonces estaban saliendo. Y hay muchas cosas, porque cuando hablas de estas cosas, una de las mayores cuestiones es confianza, la confianza que tienes. Entonces, y eso no es tan fácil de darle. Muchas gracias por... Sí. Bueno, buenos días, profe. Primero que todo, gracias por venir a la universidad y por darnos esta charla. Y bueno, mi pregunta tiene dos enfoques. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, consejos como Departamento de Economía
y estudiantes de economía hacia una economía con ese enfoque de desarrollo sostenible? Mi enfoque para mí es que se metan en la multidisciplinaridad ya desde cuando puedan, que empiecen a ver otros temas que están relacionados con la economía. Si los empiezan a ver, van a estar transitando. Todos los temas que han venido de los Nobel, si los empiezan, de hecho ya hay unas nuevas ramas de economía, tienen que ir para allá, cada vez y tienen que ya preocuparse por otras cuestiones que no, porque nosotros los economistas nos preocupamos, porque yo soy economista. Entonces nos preocupábamos por cuestiones de crecimiento, de empleo, de esta. Y me acuerdo cuando iba a la universidad, en los libros, en el Varia, decían, el agua es gratis. ¿Por qué el agua es gratis? Porque abunda. O sea, hay mucha oferta. Y el aire es gratis porque abunda. Y llegamos a un punto donde ya no son gratis. Es chistoso cómo cambian las cosas y no es mucho tiempo. O sea, ahorita ya les cobran por el aire, porque pagan un impuesto a las gasolinas, y ya les cobran por el agua. No sé si aquí cómo esté la situación del agua, pero en mi país, ya el agua que sale de la llave nadie la toma. Toda la gente compra garrafones, porque no es potable. Y es chistoso, por eso habla después de la gobernabilidad, porque en las leyes de México hay una ley sobre agua que dice que el agua que llega a las casas tiene que ser potable. Pero no se cumple, entonces, si ustedes se toman agua de la llave, casi les va a dar una enfermedad estomacal. Entonces, ya el agua no es gratis, el aire no es gratis. Lo que antes suponíamos. Y se dan cuenta, otra cosa que se me olvidó decirles de los bienes comunes, es que los hemos ido invadiendo, los recursos que le llamamos comunes. Y los recursos que le llamamos comunes, de ahí sale el agua, de ahí sale el viento, de ahí salen las cosas necesarias para vivir. Y cada vez se están haciendo más pequeños. Entonces es otra cosa que también tienen que estar pensando. Si soy el último, entonces me debe dejar hacer dos para cerrar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. La primera pregunta, profesor. Usted hace mención frecuente de Naciones Unidas y sabemos que el nuevo marco de Naciones Unidas en términos de sostenibilidad nace del año 2015. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se consolidan cada vez más como un marco de referencia a nivel multilateral, nacional y local para la toma de decisiones y la acción de políticas públicas. Hay un autor danés que se llama Bjørn Lomborg del Copenhagen Consensus Center, que hace unas críticas muy grandes a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, básicamente porque dice, son muchos, no todos ellos son igual de importantes y el mundo debería estar dedicándole atención y esfuerzos por lo menos a 4 o 5 que sí son los más importantes y escúchenme, son estos y deberían trabajarle a esto ustedes, señores líderes del mundo. ¿Cuál es su opinión frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Le gusta ese marco de trabajo para las acciones a nivel gubernamental y empresarial, o tiene algunas críticas al respecto y cree que otras cosas deberían revisarse? Buena pregunta. En Naciones Unidas, cuando uno lee las reuniones que hay para ver la situación de desarrollo sostenible, generalmente se encuentra una característica que siempre pasa. Los países desarrollados quieren que los no desarrollados dejen de contaminar. Y los contaminados le dicen, a ver, pero tú creciste contaminando, ¿y ahora qué vas a hacer? Y no se ponen de acuerdo. Porque estos que ya crecieron y contaminaron, ahora quieren que los que no crecen, no contaminen. Y tampoco quieren dejar. Sí. Es todo un problema. Entonces, yo veo los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una serie de cuestiones para un poco obligar a los países, como chantajear a los países para hacer cosas. Porque generalmente cuando van a Naciones Unidas se comprometen a hacer cosas. Por ejemplo, uno de los presidentes de México dijo, yo me comprometo a bajar
la producción de CO2 en tanto por ciento, creo 20 o 30%. Pero era un compromiso y puso un año. ¿Cuál es el problema si lo hacen muchos? Que nada los obliga. Ya puede llegar el año y nadie los obliga. Son compromisos, pero no es que tú no cumpliste y ahora te vamos a invadir. ¿No? Simplemente es buena voluntad y se acabó. Entonces, yo entiendo que los objetivos de desarrollo sostenible se utilizaron un poco para chantajear en ese sentido, de decir, a ver, tú te comprometes y yo mido qué tanto hiciste y saco cifras sobre lo que yo pedí. Entonces, en ese sentido, comprometerlos un poco más. De que son muchos, sí, y hay unos que ni siquiera están definidos. O sea, son como buena voluntad, pero no están definidos. Esto de trabajo decente, yo cuando lo primero lo oí dije, ¿qué trabajo decente? No estaba definido, no lo definían, apenas lo empezaron a definir con los objetivos. Y así hay muchas cosas que quedan, no las bajan. Entonces yo creo que por eso dice, a ver, vamos a concentrarlas en las que sí podemos medirlas bien. Pero es un problema, hay muchas cuestiones que no tenemos resueltas y la humanidad no sé, a mí me llama la atención porque hacemos un descubrimiento en algo y lo echamos a andar. Pero no sabemos qué va a pasar a futuro, porque no hemos agarrado todo lo que va a pasar con este nuevo diseño. Entonces lo echamos y después de unos años nos damos cuenta que estuvo mal o estuvo bien. Si estuvo bien, pues qué bien, pero si estuvo mal y nos generó problemas, entonces hay que volver a... Nadie cuando inició la revolución industrial se preocupaba por la contaminación que iba a haber. Todos estaban bien gustosos porque los niveles de vida en los países por lo menos desarrollados estaban aumentando. Entonces, pues ¿cuál era la problemática? Y ahora nos enfrentamos a que esas cuestiones no se tomaron en realidad. Entonces hay muchas cosas que hacemos los humanos, yo pienso, que hacemos por prueba y error. Más de lo necesario hacemos por prueba y error. Probamos y después nos damos cuenta si cometimos un error o no. Y así actuamos. Entonces, lo que trata, yo entiendo un poco esta propuesta, es de que cada vez hagamos menos eso, tengamos más todos los elementos para que las consecuencias que haya cada vez sean menores. Profesor, la última pregunta y ya dándole las gracias por este tiempo que nos regala. Fronteras de investigación en el campo de la sostenibilidad. ¿Qué le decimos a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado que deberían convertirse, por ejemplo, en sus trabajos de grado en esta área para que estén en la frontera del conocimiento que a usted le parezca que es algo en lo que se debería estar trabajando, haciendo investigación y que todavía no se está haciendo lo suficiente? Yo cuando me nombran fronteras de conocimiento, yo lo que entiendo es que los estudiantes deben de entender hasta dónde puede llegar una teoría, hasta dónde me puede decir una cosa. Si yo entiendo hasta dónde me puede decir una cosa, yo puedo proponer, que sería la frontera. Si yo entiendo bien hasta dónde una teoría se puede aplicar y sé cuáles son sus debilidades y fortalezas, a partir de ahí yo puedo proponer cosas. Entonces estaré en la frontera, porque entiendo dónde está toda la problemática y qué puedo proponer. Yo ahí veo la frontera de conocimiento y aquí pues hay dos corrientes muy fuertes. Entonces, si la gente entiende una corriente y entiende la otra y sabe cuál es la fortaleza del otro, puede ir construyendo desde cualquiera de ellas para ir avanzando en propuestas. Digamos, en esto hay todo que construir. Hay todo que construir, no hay nada que acabar. Ya ni lo de Naciones Unidas, aquí hay para que todos propongan cosas y esto vaya avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. A las personas que nos están acompañando conectadas también les damos las gracias por su compañía en esta presentación. Les deseamos a todos un feliz día y otra vez gracias, profesor, por su visita a la universidad. Siempre bienvenido. Gracias.